Hace unos años tenía una vida completamente normal en España, un sueldo medio, gastos normales y la sensación constante de que por mucho que trabajara, nunca avanzaba realmente. Trabajaba todo el mes, cobraba, pagaba facturas y lo poco que quedaba desaparecía sin darme cuenta. Y así una y otra vez, sin margen, sin libertad y sin ningún plan real. Pensaba que eso era lo normal, que así vivía todo el mundo y que no había otra opción. Pero estaba completamente equivocado. Hoy mi situación es totalmente distinta. No dependo de un trabajo para vivir, tengo varias fuentes de ingresos y el dinero sigue entrando incluso cuando no estoy trabajando. Y no fue suerte, no heredé dinero, no gané la lotería, ni tuve contactos especiales. Lo que hice fue entender cómo funciona realmente el dinero en España y aplicar un sistema paso a paso que cualquiera puede seguir. En España hay un problema que casi nadie menciona claramente. La mayoría de las personas viven atrapadas en un sistema en el que dependen completamente de su sueldo. El salario medio no crece al ritmo del coste de vida. El alquiler sube, la comida sube, la energía sube, pero los ingresos no acompañan. Esto hace que muchas personas vivan al límite, sin capacidad de ahorro y sin margen para invertir. Y aquí está el problema real. Si dependes únicamente de tu sueldo, siempre estás a un paso de tener problemas. Yo estaba exactamente en esa situación. Todo cambió cuando entendí algo fundamental. No iba a salir de esa situación trabajando más horas. Necesitaba cambiar las reglas del juego. Y eso empieza con una idea muy simple. Dejar de intercambiar tiempo por dinero como única fuente de ingresos. Voy a ponerte un ejemplo muy típico en España. Una persona con un sueldo de unos 1.400 euros al mes paga alquiler, comida, transporte y algún capricho. A final de mes le quedan 50 euros o incluso nada. Esa persona cree que necesita ganar más para mejorar su vida, pero la realidad es que, aunque gane más, probablemente gastará más y seguirá igual. Ese era exactamente mi caso. El primer paso fue tener control total de mi dinero. Empecé a registrar todos mis gastos durante varios meses, absolutamente todo. Y ahí descubrí algo que me abrió los ojos. No era pobre por lo que ganaba, era pobre por cómo gastaba. Había fugas constantes de dinero en suscripciones, compras impulsivas y pequeños gastos que parecían insignificantes, pero que sumaban mucho. Reducir esos gastos no me hizo sentir peor, me dio poder. Porque por primera vez sabía exactamente qué estaba pasando con mi dinero. El siguiente paso fue aumentar mis ingresos. Y aquí es donde la mayoría falla, porque se queda solo en ahorrar. Ahorrar tiene un límite, pero ganar más no. Empecé con cosas pequeñas, trabajos online, servicios simples y aprendiendo habilidades que se podían vender. Poco a poco fui escalando. Algunas de las formas que mejor funcionan hoy en España son la creación de contenido, los servicios freelance, los negocios digitales y la automatización de ingresos. Al principio ganaba muy poco, pero lo importante era empezar y construir. Después llegó el paso que realmente cambia todo: invertir. Empecé de forma progresiva y sin asumir riesgos innecesarios. Primero en fondos indexados, que son una de las formas más sencillas de invertir a largo plazo, con bajas comisiones y diversificación global. Luego empecé a invertir en acciones, siempre con criterio y sin dejarme llevar por emociones. Y lo más importante, empecé a invertir en activos que generan ingresos, como negocios digitales, canales de contenido y sistemas automatizados. Durante mucho tiempo, reinvertí todo lo que ganaba. Eso fue clave, porque acelera muchísimo el crecimiento. Al principio los resultados eran pequeños, 50 euros al mes, luego 100, luego 300. Pero con el tiempo esas cantidades empezaron a crecer y llegó un momento en el que tenía varias fuentes de ingresos funcionando al mismo tiempo. No era una sola fuente grande, eran muchas pequeñas que juntas marcaban la diferencia. El siguiente cambio fue mental. Dejé de pensar como consumidor y empecé a pensar como inversor. Antes gastaba dinero para sentirme mejor. Después empecé a utilizar el dinero como una herramienta para generar más dinero. Cada decisión cambió. Cada euro empezó a tener un propósito. Y luego vino la parte más difícil, la constancia. Durante meses no veía resultados. Dudaba, me frustraba y muchas veces pensé en dejarlo. Pero seguí, porque cuando mantienes el esfuerzo en el tiempo, llega un momento en el que todo empieza a cambiar. Y entonces ocurre algo. Tus ingresos empiezan a cubrir tus gastos. Primero una pequeña parte, luego más.
hasta que un día te das cuenta de que podrías vivir sin depender de un sueldo. Ese es el punto en el que cambia todo. La libertad financiera no es tener coches de lujo ni vivir aparentando. Es algo mucho más simple. Es tener control. Es poder decidir qué haces con tu tiempo. Es no depender de un trabajo para sobrevivir. Pero hay algo importante que debes entender. Esto no es fácil. Requiere disciplina, requiere sacrificio y requiere pensar diferente a la mayoría. También hay errores que debes evitar. Querer resultados rápidos, no invertir por miedo, aumentar tus gastos cuando ganas más dinero y no tener un plan claro. Si estás en España y piensas que esto es imposible, te equivocas. No es fácil, pero es totalmente posible. Empieza con lo que tienes, empieza hoy, porque la diferencia entre seguir igual o cambiar tu vida está en las decisiones que tomas ahora. Y si quieres aprender a hacerlo paso a paso, suscríbete. Porque este canal no es para entretenerte, es para sacarte de donde estás.